Buenas, mi nombre es Joanely Roa y en esta ocasión estaré explicando dos ejercicios que tienen que ver con el cálculo. Un primer ejercicio que me fue muy oportuno resolver y en donde no cometí errores o no tuve obstáculos, y otro en donde sí tuve un poco de obstáculos pero que al final pude dar con una respuesta. El planteamiento del ejercicio es el siguiente. Nos dice que si z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado y que la derivada de x respecto a la derivada de t es igual a 2 y que la d de y respecto a d de t es igual a 3, entonces la derivada de z respecto a la derivada de t, que encontremos a la derivada de z respecto a la derivada de t es cuando x es igual a 5 y y es igual a 12. La solución del ejercicio la tenemos aquí planteada. Primero debemos encontrar las derivadas implícitas de z al cuadrado. Entonces, cuando encontramos la derivada implícita, simplemente sacamos la derivada de ambos lados respecto a t y nos queda que 2z por la derivada de z entre de t es igual a 2x, la derivada de x respecto a t, más 2y por la derivada de y respecto a t. Entonces, ya luego que tenemos eso, ya las derivadas, tenemos que encontrar el valor z. Entonces, por el ejercicio nosotros sabemos que x es igual a 5 y que y es igual a 12. Entonces, como ya tenemos a z, pero tenemos z cuadrado, simplemente debemos sustituir los valores. Nos quedó que z cuadrado es igual a 169 y al despejar, para encontrar el valor de z, simplemente sacamos raíz cuadrada de 169 y encontramos que z es igual a 13. Ya después que tenemos todo el valor de z, simplemente nos queda sustituir en la derivada implícita que nosotros acabamos de encontrar. Entonces, ya después que tenemos estos valores, nos quedan que 26 por la derivada de z entre d de t es igual a 20 más 72, que eso es igual a 92. Entonces, como lo que queremos encontrar es el valor de d de z respecto a d de t, simplemente decimos que 92 entre 26 y d de z nos queda como 46 entre 13. Este ejercicio fue muy oportuno poder yo resolverlo porque ya me sabía todas las propiedades de las derivadas, cómo yo podía sumar, restar, multiplicar y dividir cuando me aparecía que derivar de eso respecto a las propiedades de esas derivadas. Entonces, lo solucioné de manera correcta, porque como ya había dicho, me sabía eso. No presenté ningún obstáculo porque fue un ejercicio que se me planteó ya al final de la asignatura de análisis matemáticos 2 y ya era un recuento de todo lo que ya habíamos visto en la unidad 1 y la unidad 2. Ahora estaré presentando el problema que no me fue tan oportuno resolver. Esto también corresponde al cálculo. Esto lo vi en análisis matemático 2 también. Nos dice el ejercicio que si f es continua y g y h son funciones derivables, tenemos una fórmula para la derivada
de x es igual a la integral que va desde g de x hasta h de x de f de t por el diferencial de t. Entonces, yo tuve un obstáculo en este ejercicio y era que no sabía cómo aplicar el teorema fundamental del cálculo. O sea, yo no sabía muy bien cómo el concepto de este y no sabía que tampoco se podía aplicar en este ejercicio. Bueno, lo que hicimos fue que para poder resolverlo por el teorema fundamental del cálculo, la parte 1, llamamos y de x igual a la integral que va de g de x hasta h de x por de f de t por el diferencial de t. Entonces, aplicamos derivadas de ambos lados. Vemos que cuando aplicamos la derivada de ambos lados nos da el planteamiento del ejercicio. Ya luego de esto, aquí sí aplicamos el teorema de la evaluación, pero el teorema de la evaluación es el teorema del cálculo de la parte 2. Entonces lo que decimos es que la derivada de esta integral va a ser a f mayúscula de h de x menos f mayúscula de g de x. Esta f representa lo que es la derivada de la integral. Entonces, ya después de esto, simplemente aplicamos la propiedad de la diferencia de derivadas. Multiplicamos, entonces, la derivada nos quedó el ejercicio como la derivada de f de h de g menos de la derivada de x de f de g de x por la propiedad de la diferencia de la derivada. Entonces, aquí fue donde yo presenté en principio un pequeño problema porque confundí la derivada de esto, de f de h de g de f de h de x. Pero aquí lo que tenemos es, primero aplicamos la regla de la cadena que nos dice que la derivada de f de h de x va a ser igual a la derivada de f de x por la derivada de h de x. Y lo mismo ocurre de este lado, nos da menos la derivada de f de x por la derivada de g de x. Entonces, ya después de eso, lo que nos queda es que ya sabíamos que f de x es igual a f de x. ¿Por qué? Porque la derivada lo que me devuelve es la misma función. Entonces, al derivar una derivada, lo que me va a devolver es la misma función. Entonces, por eso es que tenemos a f de x por la derivada de h de x menos f de x por la derivada de g de x. Luego sacamos factor común f de x y nos quedó como que f de x por la derivada de h de x menos g por la derivada de g de x. Entonces, la fórmula que nos pedían calcular es esta que está aquí. Entonces, como ya había explicado anteriormente, yo confundí, tuve algunos problemas con la derivada porque, o sea, así, de la forma por definición no la sabía resolver,
bueno, se me había sido un poco complicado porque no dominaba muy bien el concepto, pero, o sea, me sabía las propiedades y eso, pero el concepto de la derivada en sí no lo dominaba, ni tampoco el teorema de fundamental del cálculo. Pero ya luego de haber analizado y estudiado, pude poder resolver el ejercicio.